Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Dónde están los límites de la ufología, de la criptozoología? ¿Dónde están los límites de los encuentros en la tercera fase? El caso que vamos a estudiar hoy seguramente sea el más bizarro de todos en conforme a la forma de los humanoides o de los seres que protagonizan el incidente. Creo que hemos estado estudiando en este canal casos como el de Pascagoula, hemos estado estudiando pues a los famosos humanoides de Kelly Hopkinsville, también hemos estudiado a los Mothman, pero lo que tenemos en este vídeo es prácticamente imposible de superar. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vámonos a la oscuridad de la noche del día 17 de agosto de 1971 a la localidad de Palos Verdes, en Estados Unidos. Tenemos dos protagonistas. Uno se llama Pedro Rodríguez, de origen hispano, y el otro es John Hutch. Estos dos hombres salen de casa de un amigo en común esa casa está en el condado de Lane Doppelgray. Resulta que son las 2 de la mañana, han estado pues pasando un rato y tal, no hubo consumo de bebidas alcohólicas, no hubo consumo de drogas, personas completamente sanas, y de repente, ellos salen de la casa, es una casa que está además como en pendiente, una casa unifamiliar, son las 2 de la mañana, totalmente a oscuras, y van hacia el coche, ¿no? Y bueno, pues el camino era muy cortito, de unos 10 minutos, porque vivían todos en el mismo barrio, ¿no? Pero bueno, cogieron el coche aquel día y bueno, pues se metieron en el coche, ¿no? Entonces, cerraron la puerta, uno por un lado, otro por el otro lado. Hutch puso en marcha el motor, encendió las luces y de repente, justo cuando estaba a punto de marcharse, se dio cuenta de que había algo delante de él que podía atropellar y que por supuesto no podía iniciar la marcha. Era un ser con forma de cerebro, tal y como lo están oyendo, con forma de cerebro de 1,5 metros de largo en el medio del camino. Rodríguez y Hughes dijeron más tarde que el cerebro era como de color azulado y que durante esa primera visión fueron rodeados, es decir, ellos en el interior del vehículo e incluso fuera del vehículo, por una especie de vapor, por una especie de humo que hacía que todo esto pues fuese pues prácticamente un escenario onírico. Como hemos dicho muchas veces, ¿no? En las películas de David Lynch o de Woody Allen, ¿no? Cuando está ocurriendo algo fantástico, ¿no? Lo que pasa es que esto, claro, les ocurrió a estas dos personas con un ser extraterrestre totalmente imposible de describir si no es con la forma de un cerebro de color azul. De hecho, cuando ellos están rodeados ya de ese vapor, tanto dentro del coche como fuera, y esto además ocurre con una rapidez inusitada, pues resulta que se dan cuenta de que detrás de ese ser hay otro, idéntico a él, un poco más pequeño. Y de hecho, comienzan a ver más detalles. El segundo tiene las dimensiones de un torso humano, es decir, un poco más pequeño, y lo más sorprendente, ambos seres parecen tener órganos de color rojo, como si fueran dos ojos incrustados en el centro de su lóbulo frontal, porque se dan cuenta de que la forma claramente es la de un cerebro. Bueno, Rodríguez y Hutches se quedaron totalmente estupefactos, se quedaron, pues imaginar cómo os quedaríais vosotros ante una visión así, ¿no? Se quedaron de piedra, ¿no? Y esa sensación dio paso al miedo cuando vieron que, esos seres tenían como una especie de extremidades muy, muy delgadas y muy finas que parecían mover. Y claro, pues todo eso era una situación de pánico para la que ninguna persona está acostumbrada ni está preparada y por supuesto ellos tampoco, ¿no? Poco a poco sí es cierto que su visión se fue desvaneciendo, el vapor se eliminó y entonces ellos no vieron absolutamente nada más, como que la visión se hizo borrosa y desapareció directamente. Entonces lo más curioso del tema es que ellos se miran
pero apenas hablan de lo que ha ocurrido en todo el camino de vuelta a casa, como si hubiese habido algún tipo de monitorización pues de las actividades o de las conversaciones o del estado de ánimo o del estado mental de cada uno de los dos protagonistas. Entonces, Hutches llega se pone a conducir, no dicen absolutamente nada, como decíamos son las 2 de la mañana, todo esto ha pasado muy rápido, deja a Rodríguez primero en su casa y entonces se pone a conducir y llega a la suya, ¿no? Cuando llega a la suya, bueno, pues apaga el motor, mete el freno de mano, mira el reloj y son las 4:30 de la mañana y dice, no puede ser. Es imposible que hayan pasado 2 horas y media en un trayecto que no dura más de 5 minutos desde casa de Rodríguez a la mía. ¿Qué le había pasado a ese hombre? Esto se llama en ufología missing time. Este hombre pues había perdido 2 horas y media de su vida tras el incidente con aquellos dos extrañísimos y bizarros cerebros azules que flotaban y que parecían tener ciertas extremidades finísimas que se movían. Bueno, la descripción es de las más extrañas de la ufología, ¿no? Pero lo cierto es que, ¿cómo se puede reaccionar ante un missing time? ¿Cómo reacciona la gente ante un tiempo perdido? Bueno, pues hay mucha gente, y yo de hecho os puedo comentar como investigador que la madre de una amiga mía tuvo una experiencia de abducción en Burgos, en una carretera cercana a Burgos, y nunca quiso someterse a una experiencia de regresión hipnótica porque le daba miedo, ¿no? Y entonces es que es una reacción que, claro, evidentemente, pues puedes tener, ¿no? Decir, mira, no sé lo que me ha pasado, pero no me quiero acordar, porque no, seguro que no es bueno y me voy a agobiar y prefiero no saberlo, ¿no? Pero resulta que Hutches necesitaba saberlo. Necesitaba saberlo porque no podía dormir bien por las noches porque no sabía lo que le había pasado y sabía que había ocurrido algo. Y fue al médico de cabecera, le recetó ir al psicólogo y desde el psicólogo hablaron con unos psiquiatras especializados en regresiones hipnóticas y se sometió a una de ellas. Entonces, esto ocurre en 1976, después de 5 largos años de lucha interior diciendo voy, no voy, voy, va, al final fue, ¿no? Y bueno, pues lo primero que recordó Hutches fue que, bueno, pues efectivamente todo esto había ocurrido, es decir, era real, la primera visión que tuvo con Rodríguez en su coche con los dos cerebros era totalmente real y de hecho este hombre dice que cuando estaba ocurriendo eso, este hombre recibió un mensaje de alguna manera telepático o como que el cerebro estuviese comunicándose con él sin mediar palabra, pero explicándole una frase que a él le pareció muy extraño cuando luego se puso a repasar el vídeo de su regresión hipnótica, ¿no? Lo que le habría traspasado, que le habría comunicado ese extrañísimo ser, esa extrañísima visión, es la siguiente frase. Decía, tómense tiempo para entenderse a sí mismos. Los tiempos de necesidad llegarán. No recordarás este incidente hasta que volvamos a vernos. Acto seguido, Hutches relata que deja a Rodríguez efectivamente en su casa y entonces llega a la suya, aparca el vehículo, apaga el motor y de repente se queda aterrorizado porque tiene y se acuerda en la regresión hipnótica, se acuerda de que esos dos cerebros están esperándole en la puerta de su casa, fuera de ella. En este punto, Hutches parece que pierde el conocimiento y lo siguiente que recuerda es el típico escenario de una abducción que contaba, por ejemplo, Fortunato Zanfretta o muchos otros, ¿no? Es decir, una especie de sala de control con una camilla y él está tumbado en la camilla y al parecer está sufriendo un reconocimiento médico por parte de unos seres. Esos seres al principio son borrosos, siempre esas visiones son borrosas al principio, ven apenas manos, ¿no? Y luego empieza a ver ya un poco más las caras. Pero sí que se da cuenta de que los dos cerebros están ahí, están cerca de él. Y eso se da cuenta porque es algo que le ha aterrorizado ya en las dos visiones que ha tenido y se da cuenta de que en ese escenario de abducción esos cerebros están. Hutches declaró que en ese estado de hipnosis que se enfrentó
vamos, intentó oponer resistencia a un grupo de seres que son los típicos grises de la ufología, es decir, pues unos ojos almendrados negros, una tez muy pálida, pues grisácea y con cierto grano, ¿no? Como si se pudiesen ver la porosidad de los poros, ¿no? Es decir, la piel, ¿no? Si tuviesen una piel pues muy porosa, ¿no? Hablaba de que tenían labios finos, que eran muy altos, que medían 2,5 metros de altura, seres antropomórficos, es decir, con brazos y con piernas, con tronco y con cabeza, y con no menos de 6 dedos de manos en las manos y pies palmeados, como si fuese con una telita como la de los patos o los anfibios. Bueno, estos humanoides también le intentaban explicar a este hombre que estos cerebros que habían tenido, que habían, bueno, pues habían iniciado el contacto con él, realmente eran dispositivos de traducción orgánica, es decir, que los utilizaban básicamente para conversar telepáticamente con ellos, porque, bueno, pues esos seres no podrían hacerlo de viva voz, aunque tuviesen esa ranura para la boca que este hombre decía que tenía, ¿no? Al igual que ocurrió con el caso de la escuela Ariel de los 62 niños de Zimbabue, resulta que estos seres le hacen algún tipo de advertencia, le empiezan a suministrar como una especie de imágenes holográficas de una serie de explosiones nucleares. Acto seguido, le muestran un mapa de la Tierra con unos puntos marcados en el mapa, diciendo, y además le empiezan a explicar que en esos puntos hay demasiado poder. Eso es exactamente la descripción que dice Hughes que estaban diciéndole estos seres. Y de hecho, lo que le empiezan a explicar es que, bueno, pues esas visiones apocalípticas, esa serie de explosiones nucleares, viene por los problemas que tienen esos centros de poder. Y además le hacen una advertencia, le dicen, la raza humana tendría que parar inmediatamente de abusar de su poder o sufrirá las consecuencias. De alguna manera, y a este hombre le parecía que era porque ya lo habían visto en otros planetas o en otros sitios. Bueno, es interesante el hecho de esa tendencia a profetizar que aparece de vez en cuando en el fenómeno de las abducciones, como si de alguna manera pues hubiese algún tipo de necesidad de advertir a un solo hombre, cuando realmente si quisieras hacer eso, pues harías una presentación en público, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que todo esto ocurrió y era muy similar a la abducción de Fortunato Zanfretta, que empezó el día 6 de diciembre de 1978 en Torriglia, tal y como estudiábamos en aquel vídeo, ¿no? Bueno, es interesante el hecho de que Hughes afirmó que sintió un increíble zumbido a través de todo su cuerpo, como si todo su cuerpo vibrase, y abrió los ojos para encontrarse de nuevo dentro de su automóvil, que era el momento en el que él se dio cuenta que había pasado 2 horas y media y que eran las 4:30 de la mañana. Lo que pasa es que no podía recordar todo lo que le había ocurrido durante la abducción. Cuando se despertó no había ni niebla, ni había cerebros que estuviesen en ninguna escena. Y bueno, lo cierto es que este caso fue estudiado por algunos ufólogos norteamericanos y les pidieron que a los dos, tanto a Rodríguez como a Hughes, les pidieron que realizasen algún tipo de dibujo, ¿no? Y ellos dibujaron un cerebro con una serie de protuberancias y con una serie como de una especie de extremidades muy finitas, pero sí, ¿no? Hughes hizo el cerebro más grande con una especie de ojos y el otro, el compañero, hizo al más pequeño, ¿no? Ahí están los dibujos suyos, ¿no? Hughes también llegó a decir que durante ese periodo de abducción él había sentido que le habían puesto algún tipo de implante y es como una especie de... él tenía ese conocimiento y entonces empezó a recordar después de la regresión hipnótica, que después de ese tipo de actividades, después de lo que le ocurrió, pues empezó a recibir ciertos mensajes que no sabía muy bien cómo hacer, ¿no? Y cómo tomarse, ¿no? Bueno, a ese implante él se refería como una celda de traducción y bueno, pues dentro de esos mensajes este hombre aduce algo que finalmente no ocurrió. Y este hombre dice que en el año 83 estallaría una guerra en Oriente Medio que
afectaría a Europa con bombas nucleares y que eso, bueno, pues prácticamente pues destruiría el mundo, ¿no? Una conflagración mundial que finalmente no pasó, ¿no? Bueno, Hughes siempre tuvo la impresión de que realmente a él le habían enseñado de alguna manera un universo paralelo, le habían enseñado una de las posibles realidades, a no ser que cambiase algo, algún tipo de decisión política, algo que realmente pues podía haber ido mal, ¿no? Y que hubiese creado ese escenario mundial, ¿no? Eh, bueno, huelga decir que, por supuesto, que estas predicciones no se cumplieron, ¿no? Y que dejaron totalmente traumatizado a este hombre, ¿no? Bueno, yo creo que estamos ante uno de los casos más especiales de la historia de la ufología. A mí no me gustaría encontrarme ahora mismo a un cerebro flotante azul, ¿no? Y por supuesto no me gustaría encontrármelo en un escenario de abducción, ¿no? Sobre todo porque había algo raro dentro de toda esa abducción, y es que Hughes hablaba de que él podía ver la mesilla donde estaba esa especie de camilla, ¿no? Metálica, veía a los seres manipulándole, ¿no? Y este hombre no habla de los experimentos que hicieron con él, o no lo recuerda, ¿no? Habla de los cerebros, pero dice que alrededor de toda la escena todo era negro, como si fuese prácticamente una proyección. Lo que estaba... Él decía que quizá aquello era casi una proyección, como algo que no existía realmente, ¿no? Pero le estaban haciendo creer que sí existía, ¿no? Bueno, estamos ante uno de los casos, como decía, más extraños de la historia de la ufología, y bueno, pues yo espero nada, pues que lo hayan disfrutado, ¿no? Espero que también que cuando se vayan a la cama esta noche o cuando dejen el coche a las 2 de la mañana después de haber dejado a un amigo, jamás se encuentren con esos cerebros azules, ¿no? Sobre todo porque, no sé, a lo mejor a alguno de ustedes les dan ganas de huir pavorosamente o a lo mejor de atropellarlos o a lo mejor de sacarles una foto con su móvil, ¿no? Y es que todo esto ocurrió en los años 70, ¿no? ¿Qué ocurriría si pasara a día de hoy? Pues esa es la gran pregunta de muchos de los casos que analizamos en este canal pues prácticamente museo de lo más bizarro que ha ocurrido en la historia. Nada más, espero que se les haya gustado muchísimo este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchas gracias y salud y suerte. Adiós.